Buen día, estimado licenciado Gerald. Les saluda Brigitte Meléndez, de la Universidad Rafael Landívar, del curso Jesús de Nazaret. Nuestro equipo de Gretel Ramírez y Emily Ochoa le vamos a presentar el capítulo 11 del libro de Paola, que se desarrolla de la siguiente manera. Buen día, licenciado. Le saluda Emilio Ochoa. Bueno, para comenzar, claramente la experiencia de Dios fue central y decisiva en la vida de Jesús. Él es quien inspira su mensaje. Pero, ¿qué experiencia de Dios tiene Jesús? ¿Cómo lo vive? Sin embargo, Jesús claramente cuenta con todo tipo de gestos y palabras que nos permiten percibir de alguna manera su experiencia. Jesús estaba arraigado en la fe de su pueblo. Jesús capta de la fe de su pueblo Israel cuando los israelitas vivían como esclavos del faraón. Dios escuchó sus gritos y los liberó de la esclavitud y los llevó a una tierra escogida por él para que Israel pudiera vivir en libertad. Ahora, ¿qué tan fuerte era la fe de su pueblo? Pues la podemos entender por medio de una pequeña historia que dice así: unos amigos se mudaron a una casa nueva y plantaron glicinia, que son un tipo de arbustos leñosos. La plantaron junto a la cerca y esperaron ansiosos que los brotes color lavanda aparecieran después de 5 años. Entonces, luego disfrutaron de la planta durante más de 2 décadas, atendiéndola con cuidado, pero de repente la glicinia se secó, ya que los vecinos habían derramado del otro lado de la cerca un líquido para eliminar la maleza, por lo que las raíces de la glicinia absorbieron el veneno y la planta, o al menos eso pensaron los amigos. Pero grande fue su sorpresa cuando al año siguiente aparecieron algunos brotes en el suelo. ¿Qué significado tiene esta historia o a qué hace referencia? Pues, por ejemplo, vemos la imagen de árboles que florecen y mueren, como cuando el profeta Jeremías los compara con el pueblo de Dios, el cual o confiaba en el Señor o ignoraba sus caminos. Entonces también podemos comprender que las raíces de los que siguen a Dios y confían en Él se extenderán en terreno cercano al agua y darán fruto. Pero aquellos que van tras los deseos de sus corazones serán como una retama en el desierto, que es aquella que crece entre los matorrales, que ocasiona la degradación de los arbustos que están a su alrededor. Entonces, dejando esto de lado, si hablamos de la situación que estamos viviendo actualmente en Guatemala por el COVID-19, muchos creyentes tenemos una fe muy grande de que esta enfermedad se irá combatiendo poco a poco, pero claro, depende de todos, que todos nos usamos. Una experiencia decisiva. Aquí en una frase podemos decir que Jesús busca a Dios en su propia existencia. En Paola podemos leer que la experiencia que vive Jesús al ser bautizado en el Jordán es una muestra de toda experiencia decisiva. Actualmente hay muchas personas que no han tenido la experiencia personal de sentirse hijos o hijas amados de Dios. Eh, Desde mi punto de vista, tener una experiencia decisiva es como encontrarse o comunicarse con Dios de forma íntima. También pienso que es sentirnos protegidos o acogidos, más que todo en esos momentos difíciles por los que podemos atravesar en cualquier momento. Y sentirnos consolados. También creo que es tener aquella capacidad de reconocernos perdonados y sentirnos fortalecidos ante nuestra impotencia. Y también considero que para ser un fiel creyente, cada uno deberá tener su propia experiencia y descubrir que lleva en su corazón un misterio más grande que él mismo, como lo dijo Hans, un teólogo del siglo XX. Jesús se retira ahora. El libro de Paola nos plantea que la oración de Jesús posee rasgos inconfundibles, que es una oración sencilla, sin grandes gestos ni palabras solemnes, sino en lo secreto, en contemplación. Hay muchas actividades que fueron importantes en la vida de Jesús y entre ellas la oración
La oración tiene una presencia notable. Por ejemplo, después de sanar a un leproso, la gente lo buscaba más. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto según Lucas capítulo 5, versículo 16. También en otra ocasión, mientras sus discípulos iban en la barca, luego de despedir a la multitud, él fue al monte a orar, según Marcos capítulo 6, versículo 46. Pero dejando a un lado lo anterior, ¿qué necesidad o más bien qué razones tenía Jesús para practicar la oración? Y pues se cree que Jesús oraba porque disfrutaba la comunión con el Padre. Por ejemplo, la noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 17, versículo 24. Y desde esta declaración, al menos yo comprendo que aún desde antes de la creación, había entre el Padre y el Hijo una relación de amor mutuo. Es decir, que el Padre gozaba con el Hijo y viceversa. También Jesús oraba porque en su humanidad dependía del Padre. En la Biblia podemos encontrar que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la humanidad. Por ejemplo, el apóstol Juan en su primera epístola se encarga de resaltar que nuestro Señor no solo vino como Dios, sino que también ha venido en carne y que en virtud de su humanidad participó de las aflicciones, miserias y necesidades del ser humano. Por último, se cree que Jesús oraba para modelarnos la vida que agrada al Padre, porque Él es nuestro ejemplo de obediencia y de una vida que agrada a Dios. Y también nuestro ejemplo de santidad, de piedad y pureza. Hola, mi nombre es Gretel Ramírez y yo voy a hablar de su tema Dios Padre. ¿Qué es padre? Para la mayoría de nosotros es la persona que nos da una familia, amor y protección. De esa misma forma Jesús percibía y presentaba a Dios a sus seguidores. Él miraba a Dios como ese padre amoroso que siempre está para guiar a sus hijos e hijas y acude a ellos cuando están en peligro o tristeza, con palabras de consuelo y esperanza. No esa figura a lo que los sacerdotes decían que se le debía temer y llenar de obsequios para no recibir sus castigos crueles, o el que les daba a sus seguidores las pruebas más dolorosas para probar su compromiso a él. Para Jesús, Dios nunca va a querer que sus hijos e hijas sufran de ninguna forma, ya que Él quiere para ellos todo lo que un buen padre desea. Por esa razón decidimos darles un poco de esta canción llamada Al final de Lily Goodman. En ella habla que Dios da una promesa de amor y protección incondicional como la de un padre a sus hijos. Causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estás tú? Aflicción, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Y todo bien saldrá. Siempre así está. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. El siguiente subtema es el Padre bueno de Jesús. Lo más importante para Dios son las personas.
Bondad y cercanía es lo que Jesús percibe en Dios. Esas dos palabras son las que busca Él que las personas comprendan y practiquen entre sí, porque el mensaje de Dios es amor. Un ejemplo de bondad y cercanía es el que realizó en su vida la Madre Teresa de Calcuta, que su objetivo fue ayudar a los más necesitados brindando el amor de una madre a muchas personas. Fue maestra de niños, enfermera y fundó la congregación Las Misioneras de la Caridad. En ella se dedicó a cuidar hambrientos, sin hogar, lisiados y leprosos, aquellos a quienes los judíos nombraban como impuros. Buen día, licenciado. Le saluda Brigitte y yo voy a indicar el tema Dios de la vida. Para Jesús, la fe de Dios empuja a ir directamente a la raíz, defender la vida, auxiliar a los necesitados. Su actividad curadora está inspirada por ese Dios que se opone a todo lo que disminuye o destruye la integridad de las personas. Los milagros que se mencionan realizados por Jesús son para rescatar el goce de la vida de algunos ejemplos son los siguientes: la enfermedad, el hambre, la curación de un paralítico, Marcos, versículo 2, capítulo 1 al 12, multiplicación de los panes y peces, Mateo, versículo 14, capítulo 13 al 21, la curación de un leproso, Mateo, versículo 8, capítulo 1-4, conversión del agua en vino, o sea, las bodas de Caná, Juan, versículo 2, capítulo 1 al 12. Podemos decir como comentario que Dios hace que las cosas sean directas, sin tanta palabra, defiende que siempre y cada una de nuestras necesidades. Sin embargo, el hablar con Dios hace que uno se sienta pleno, tranquilo y con mucho amor para una misma y para todos los que nos rodean. Hace que comprendamos las situaciones del día a día y que podamos entender el por qué y cuándo pasan las situaciones y las cosas, ante las adversidades que Él cree y considera para que uno tenga fe en Él. La oración de Jesús. Jesús deja a todos nosotros una oración breve, concisa y directa, que condensa su fe en el reino y su preocupación por el mundo. Esta es llamada popularmente Padre Nuestro. En ella claramente llama a Dios como el Padre de Él y de todos nosotros. En ella pide la santificación del nombre de Dios y la materialización de su reino en la tierra a través del mensaje de este. Que el que suceda, todo sea por la voluntad de Él. Que no haya hambre, solo haya perdón, guía y protección. Nuestra oración conocida es: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como comentario, el Padre Nuestro es considerado para nosotros, sus hijos, la oración más pura, clara y concisa, cristiana comúnmente por excelencia. Podemos comunicarnos con Él de manera más genuina, más entendible para las iglesias y para todos nosotros, los creyentes, sin importar las religiones. Esta vez únicamente realza una sola voz, no importando si eres católico, ortodoxa, anglicana y protestante. Es el modelo de oración cristiana que todo creyente sigue para seguir a Jesús. La síntesis, podemos decir que para la mayoría de nosotros el Padre es la persona que nos da una familia, amor, protección, alimento, calor y el camino correcto que debemos seguir para ser buenas personas en base a sus valores, tradiciones y costumbres, que seguramente se les inculcó un padre también. Menciono esto ya que en el capítulo se describe la forma en que Jesús percibía y presentaba a Dios a sus seguidores. Él miraba a Dios como ese Padre amoroso que siempre está para guiar a sus hijos e hijas, que acude a ellos cuando están en peligro o tristeza, con palabras de consuelo y esperanza. El que los busca y orienta cuando se han perdido de su camino y no aquel que la gente termina porque antes de Jesús
Él era la percepción de él. Dios era una figura a la que se le temía y se llenaba de obsequios para no recibir sus castigos crueles, o el que se le daba a sus seguidores las pruebas más dolorosas para comprobar su compromiso con él. Para Jesús, Dios nunca va a querer que sus hijos o hijas sufran de ninguna manera, ya que Él quiere que para todos nosotros todo lo bueno. El Padre desea una vida de paz, amor, alegría, dignidad. Para eso Él se inclina hacia las personas excluidas, denigrantes, discriminadas por la sociedad, como mujeres, padres, enfermos, ya que no se les permite vivir una vida digna, y exhortando a las personas que comprendan y practiquen el amor. La oración que Jesús dejó realizaba y enseñaba a sus seguidores la concentración antes dicha. En ella la presentación de santificación y la venida del reino de Dios para sus hijos, que alababan y esperaban un reino donde su vida fuera la que un padre desea. Sin embargo, no olvida la necesidad de alimento que el ser humano necesita para sobrevivir y buscar la comprensión y el perdón inevitable a la posibilidad de cometer errores. Pagola 2007. Las bibliografías que puedo observar a continuación son las que tomamos en referencias para determinar la síntesis del capítulo 11 de Pagola. Base a las 4 preguntas que se encuentran en la rúbrica publicadas, las 3 discutimos y llegamos a las siguientes conclusiones. ¿Qué elemento ya sabías? Creemos que el elemento más importante que ya conocemos o que ya sabíamos es la oración, que es conocida popularmente como el Padre Nuestro, que como sabemos de esta forma nos podemos comunicar con Jesús de forma más genuina. ¿Qué elementos novedosos has aprendido? Para nosotros fue sorprendente ver que Jesús realmente miraba a Dios como un padre amoroso que nunca castigaba, ya que en nuestras religiones obviamente se mencionan ciertos castigos o que se deben seguir ciertas normas para ganarse el cielo, por así decirlo. En la religión católica, por ejemplo, está el purgatorio, y creo que en la evangélica y en ambas, en la católica también, está la del el infierno, ¿verdad? Donde se van todos los pecadores, con lo cual asustan a todos. ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en clase? Creo que todos, a pesar de la religión que profesan, pueden tomar como referencia la oración universal proclamada por nuestro Señor Jesús, Padre nuestro, ¿verdad? Para que manejemos el mismo idioma y que nuestro Señor Padre pueda sentirse alabado por seguir sus mensajes a pesar del tiempo transcurrido, ¿verdad? La cuarta pregunta es: ¿qué dudas nos han quedado? Sin embargo, creo que el capítulo 11 es un capítulo muy bueno. No nos quedó ninguna duda, ya que podemos comprender y llevar a la vida actual los comentarios que vienen a pesar del tiempo de nuestro Señor Jesús, y lo podemos adecuar muy bien a la vida que estamos viviendo, ¿verdad? Pese a las circunstancias. Y mis compañeras y mi persona no tienen ninguna duda. Así que les agradecemos mucho por su atención y esperamos que les guste el video. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias.